Buen día, hermano. Esperamos que Dios esté bendiciendo y derramando sus bendiciones sobre ti y sobre tu familia y la obra que Dios te ha encargado. Es un gran gozo para mí volver a estar con ustedes por este medio del Internet. Entonces vamos a continuar el estudio que comenzamos algo de tiempo atrás, ya por diferentes circunstancias de salud, etcétera. No he podido estar tan activo como antes. Pero ahora vamos a continuar y Dios mediante, cada semana daremos una de esas lecciones. Queremos agradecerles, hermanos, por su fidelidad y todo lo que han hecho y sus oraciones y apoyo al Seminario Bíblico Bautista. Gracias a Dios por el buen campamento que concluyó esta semana pasada o esta misma semana, ayer precisamente. Entonces damos gracias por la participación de los pastores, consejeros y obreros, y particularmente nuestro director, el hermano Sergio, y su empeño y trabajo en organizar este campamento junto con los pastores de la UPBN. Entonces, hermanos, gracias por esto, gracias por apoyarme en sus oraciones durante la pérdida de mi esposa. Cuando yo digo pérdida, Dios me regaña por esto o me recuerda, no es una pérdida, porque la tuve conmigo por 60 años, muchos más años que otros han tenido su esposo o esposa, y Dios nos bendijo con una gran vida y un gran ministerio. Gracias por su apoyo y sus palabras de consuelo. Recuerden, hermanos, que en el pasado habíamos hablado de las lecciones y vamos a continuar. Juan, cada uno de los capítulos del libro de Juan que estamos estudiando presenta un cuadro de la vida y de la persona de Cristo Jesús. Por ejemplo, Juan 1 habla de él como el Verbo. Juan 2 habla de él como el Todopoderoso o el Omnipotente. Capítulo 3 habla de él como el amor divino. Capítulo 4 habla de él como el agua de vida. Y capítulo 5 habla de él como el Hijo de Dios. Capítulo 6 habla de él como el pan de vida. Capítulo 7 habla de él como el Cristo, el ungido de Dios. En Juan 8, él es la luz del mundo. Juan 9, el Salvador. Juan 10, el buen pastor. Ahora en el capítulo 11 le vemos a él como la resurrección. En este capítulo la Biblia nos enseña que él nos dice que él es la resurrección. Entonces, en el versículo 25, él le dijo a Jesús, hablando de María y los demás, le dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y él amplía este tema de él siendo la resurrección y por qué nosotros tenemos la bendición de gozar de su resurrección en nuestra vida. En primera a los Corintios, el capítulo 15. Entonces, hay que recordar, Cristo es mucho, es nuestro Salvador. En el libro de 1 Corintios 1:30 dice que Él nos ha hecho Cristo, nuestra sabiduría, nuestra santificación, nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. Y aquí le vemos a Él como nuestra resurrección. De hecho, Él nos dijo y nos comunica el mensaje de porque Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Y aquí vemos algunas bendiciones y enseñanzas respecto a la resurrección de Cristo.
Por ejemplo, la resurrección aquí en el capítulo 11, en los versículos del 1 al 4, nos contesta una pregunta que toda la humanidad ha tratado de contestar. Y pregunto, ¿por qué enfermedades? Claro, nosotros sabemos que antes de la caída de Adán y Eva no había enfermedades, que no había maldición. La enfermedad es parte de la maldición pronunciada sobre el hombre y la humanidad a causa de el pecado y la rebelión de Adán y Eva. Dice como la vida entra el mundo por un solo hombre, Cristo el justo, pero también antes de esto, el pecado entró al mundo por medio de un solo hombre, Adán, por cuanto todos han pecado. Y entonces sufrimos las mismas cosas que Adán sufría a consecuencia. Hay que recordar que en la palabra de Dios, las enfermedades tienen un propósito divino. Las enfermedades no siempre son castigos, no siempre son visitados sobre nosotros porque hayamos hecho algo mal o nos hemos hemos sido rebeldes en contra de Dios. Pero las enfermedades nos ayudan a servir, sino que pueden servir para revelar un propósito divino y demostrar el poder de Dios. Entonces él dice aquí en el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Entonces, no voy a entrar en todos los puntos que tenemos tenido aquí. De otra forma, estaríamos aquí por varias horas, porque es muy extenso la enseñanza en cada uno de los capítulos. Entonces voy a simplemente tocar el punto principal. Entonces aquí notamos primero que la muerte de Lázaro, cuando él murió, entonces, y no hay duda que hubiera muerto porque ya hería después de 4 días de estar muerto. Algunos piensan que la muerte es un sueño del alma, pero la Biblia pronuncia, Cristo nos dice claramente, el hombre no sueña cuando muere. Su espíritu deja su cuerpo y su cuerpo deja de funcionar y empieza ya se me olvida la palabra, empieza a carcomear, podemos decir. Pero entonces, ¿para qué son las enfermedades? Él menciona 2 cosas en el versículo 4. Oyéndolo esto a Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte. No era porque él había pecado, sino era para que Dios sea para la gloria de Dios, porque Cristo es la resurrección y solo Dios puede levantarnos, resucitarnos. Y Cristo más tarde vemos que Él resucitó. Y en esto Dios fue glorificado. Y es para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello, para que el mundo supiera que Jesús no solamente tenía el poder de Dios para levantar los muertos, sino Él por la resurrección manifestó que Él es Dios. Y segundo, notamos que por la resurrección de Cristo aquí, resucitando a Lázaro, Él demuestra su amor para con nosotros. Claro, Él demostró su amor consumando su misión en los evangelios cuando Él resucitó, porque Él dijo consumado es. Pero aquí fue su muerto. Y la consumación era de que Él había pagado y había sido hecho redención por toda la humanidad que confía en Él. Pero ahora vemos que Él demuestra su amor. Primero, afirmando su amor en el versículo 5. Amaba Jesús a Marta y su hermana.
y a Lázaro. Entonces Él les recuerda por estas palabras que Él les amaba. Y luego Él vino a ellos cuando nos metemos en problemas, antes de que nosotros le invoquemos. Él viene a nosotros a veces, nos recuerda de su palabra, nos recuerda de sus promesas. Y la Biblia dice que cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Y entonces Él se acercó a ellos, dice la palabra de Dios. Donde Él acercó a ellos según los versículos 6 al 8. Y luego dándoles luz en los versículos 9 al 10. ¿Dónde vamos a encontrar la luz? En la palabra de Dios. Muchos esperan la luz y la ayuda del mundo, pero es la luz de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la palabra de Dios. Entonces, hay luz en su palabra, hay luz en Cristo. Entonces, Él nos reafirma su amor en este caso aquí. Y luego explicando cómo es la muerte del cristiano en los versículos 11 al 14. Dicho esto, les dijo, después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y noten que muchos malentienden por esta frase. Algunos dicen que el hombre cuando muere actualmente no muere, simplemente se duerme como está en un profundo sueño, como su cuerpo se sueña en la noche. Pero Cristo lo habla y aclara claramente, porque los discípulos pensaban que estaban hablando de haber estado dormido. Pero Cristo les dice claramente en el versículo 14, Lázaro ha muerto y yo voy para despertarle. Entonces, si Él nos creó, Él también nos puede levantar de la muerte. Y luego en su demora, en su llegada, Él demostró su amor para con Marta, Lázaro y también María, porque Él demoró, Él esperó para llegar, Él esperó hasta que estaba bien seguro que Él había estado muerto. Tan muerto estaba Él que le sepultaron y sellaron la tumba después de haber puesto las especies, le había vuelto con su sudario y el vestimenta de un muerto y selló el sello porque él estaba muerto. Entonces, pero a consecuencia de esto, puesto que él estaba muerto, entonces él dijo, vamos a ir a verle. Noten como Tomás responde a lo que Cristo dice. Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, más vamos a él. Y luego dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, que significa dudador, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Y él se demostró aquí como un fatalista. Él evidentemente aquí manifestó que él no creía que Cristo iba a levantarle, sino que iba a ser muerto Cristo y ellos con él. Por eso él dice, vamos a seguirle hasta la muerte, cuando él intenta levantar a Lázaro. Entonces, aunque aún los discípulos tenían problemas con la muerte y la resurrección y los demás. Pero luego notamos que tercero, que en la resurrección de Lázaro, él demuestra que él ha vencido la muerte. Él tardó en venir a resolver el problema en los versículos 18 a 17 al 18 para manifestar que él estaba muerto seguramente y no solamente no había caído en un profundo sueño. Una coma o algo así. Entonces él venció la muerte para ellos, resolviendo el problema de Lázaro, pero también cumpliendo su promesa y demostrando
lo que él dijo en el versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido. Pero ella no comenzó así, creyendo en que Cristo iba a vencer la muerte y resucitar a su Hijo. Ella limita el poder de Cristo, en este caso, por su incredulidad, porque ella pensó que él tenía que haber estado allí antes de que Lázaro hubiera muerto. Ella dice, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, pero si Cristo creó al hombre y luego le infundió la vida, él puede también resucitar al hombre y restaurarle la vida. Ella pensó, no solamente le limita con su incredulidad, como muchas veces nosotros hacemos, pero no le impidió, solamente limitó que él tardara en venir y él esperara para venir después de que él había muerto. Ella pensaba que la resurrección era un evento futuro, pero porque ella dijo en el versículo 22, ahora sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y noten cómo ella respondió. Ella pensó que no iba a haber ninguna resurrección en esta vida, pero hasta que la resurrección iba a resucitar en el día postrero. Entonces Cristo le recuerda quién es Él. Si nosotros sabemos y recordamos quién es Él, la muerte no tiene temor para nosotros. Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y nota la condición de que Cristo venza la muerte en nuestra propia vida y en todos que han creído en Él. Él dice la condición. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Yo creo que tú eres la resurrección. Yo creo que tú puedes hacer esto. Entonces Cristo demuestra su poder en vencer la muerte, pero también en resucitar a Lázaro, demuestra su consolación y consuelo que Él tiene para con nosotros. Primero, por su presencia. Habiendo dicho esto, en el versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermano, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Entonces, su presencia es un consuelo para nosotros. Y ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Entonces, recuerden lo que él dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar, dice la palabra de Dios. Entonces, su presencia dio consuelo a Marta y María, pero también él usó a otros para consolar a Marta y María. En todos los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, entonces cuando vieron que María se había levantado deprisa, había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. A veces, hermanos, notamos aquí, ellos no estaban ahí dándole aviso. Ellos simplemente estaban con él. ¿Y sabe cuál es una de las mejores maneras para consolar a uno que ha sufrido la muerte de un ser querido? Cuando murió mi esposa, la mejor consolación que yo tenía no eran tanto las palabras. La palabra de Dios me era consuelo y me recordaba del amor de Cristo. Pero la mera presencia que Cristo estaba conmigo me consolaba. Pero también los otros simplemente se acercaban y varios decían unas pocas palabras para consolarme.
Pero el mayor consuelo que yo recibí de los que estaban en el lado de mi esposa cuando tuvimos su sepultura, es que simplemente se quedaban conmigo a un lado sin decir ni una sola palabra. La consolación por la presencia de otros. Y luego él sigue su consuelo, demostrando que él tiene compasión de nuestro dolor. Cristo no es afectado por la muerte de sus santos. Él fue afectado por la muerte de Lázaro. Lázaro, Marta y María tenían un lugar muy especial en la vida de Cristo. Él se había hospedado en su casa varias veces. Él comía en sus casas, participaban con ellos. Y la Biblia era tan especial para Cristo que la Biblia dice, Cristo amaba a Marta, María y Lázaro. Y entonces él demuestra compasión. La Biblia dice en el versículo 33, en la última parte, cuando él se acercó a ella y ella se postró a sus pies y Jesús al verla se estremeció en su espíritu y se conmovió por el lloro que ella tenía en el versículo 33. ¿Qué significa que Cristo se conmueve por nosotros? Él sintió el dolor que Marta y María sintieron. Él lloró con ellos, sintió el dolor de sus lágrimas que ellos derramaban por haber perdido a su hermano. Y luego en el versículo 35, el versículo más corto en la Biblia, nos demuestra el consuelo y el amor que Él tiene para con nosotros. La Biblia simplemente dice que Jesús lloró. Jesús lloró y también conmovió a muchos porque al ver las lágrimas de Jesús, ellos dijeron, Él llora y dijeron, mira cuánto Él les amó a Lázaro y a sus hermanas. Entonces su constancia, la Biblia dice, Él se conmovió otra vez. No solamente sintió las lágrimas de Marta María, Él no solamente sintió la pérdida que ellos habían sufrido. Él no solamente sintió que ellos habían perdido su hermano, pero él sintió la soledad y el dolor que ellos tenían en su corazón. Era como si él hubiera perdido su propio hermano y nosotros somos sus hermanos, claro, porque él no tiene un hermano corporal como nosotros, él es hijo de Dios. Él tiene hermanos en la carne por medio de María y también de José, pero él no tiene otro hijo divino, hijo de Dios con él. Él es el único hijo de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces luego él le da consuelo demostrando su poder. En el versículo 40 él dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás en la gloria de Dios? Entonces ellos quitaron la piedra de donde habían sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que ellos que no creen, para que ellos creen que tú me has enviado, que ellos creen que yo soy Dios y que yo tengo el poder para levantar los muertos igual como tú. Y habiendo dicho esto, él no hizo alguna encantación, simplemente clamó a gran voz como la trompeta de Dios, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario.
Jesús le dijo a desatarle y dejarle, o a dejarle ir. Un día tú y yo vamos a escuchar esta voz de Cristo, ven acá, cuando cuando Cristo desciende de los cielos con el arcángel y la trompeta suena, y el arcángel suena la trompeta con gran voz, y grita y clama con un gran voz. Y Cristo dirá en aquel día, resucítense, sálganse, ven acá conmigo, y nosotros saldremos de nuestras tumbas, y los que nos quedamos vivos seremos cambiados instantáneamente e iremos y estamos con Él para siempre en el aire. Pero luego en el número 5 notamos que Jesús, cuando Él levantó a Lázaro, este fue un testimonio al mundo, porque el mundo estaba en incredulidad. Él dice, lo hizo para que ellos crean que Dios me ha enviado como el Mesías y como el Salvador del mundo. Y entonces notamos inmediatamente cuando Él hizo el milagro, hizo la obra, había una división. En este testimonio de su poder, provocó una división entre la multitud. Y siempre cuando Dios hace algo, cambia la vida, salva a una persona, y notamos un cambio drástico en su vida, entonces provocará división entre los que ven lo que Dios hace en la vida, igual de Lázaro como en la vida tuya o mía, si vivimos y seguimos a Cristo, sabiendo lo que éramos, notan la diferencia. Provocó que algunos creyeran. Nunca sabes cómo va a afectar tu testimonio. Pero si tú eres salvo y vives para Dios y eres fiel a Dios y demuestras que tú amas a Dios y que tienes fe en Él, este va a provocar que algunos crean en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice a las esposas, si quieren ganar a sus maridos, les van a ganar por sus obras y la manera que ellos viven y se someten y siguen a Él, sometiéndose ambos el uno al otro. Unos creyeron. Así fue el efecto de este milagro. Y eso es como nos afecta el récord, la historia de lo que Él hizo en estas cosas. Dice la último capítulo de Juan, en los últimos versículos. Allí dice que muchas obras que Cristo hizo, las cuales que no pueden ser relatados y escritos en libros, porque no hay suficientes libros en el mundo. Pero estos se han escrito para que creáis que Él es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Entonces algunos creyeron en Él, otros simplemente le acusaron de mal. Así era para los fariseos. Y y otros buscan ocasión para matarle y destruir a los que son de Cristo. Pero unos hacen la voluntad de Dios sin que lo sepan. Así pasó con Caifás, porque él profetizó sin saber que estaba profetizando, diciendo lo que decía de Cristo para destruir a Cristo. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les digo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Él no sabía, esto fue la intención de Dios, que Cristo iba a ser crucificado. De hecho, lo que pasó con esto pasó apenas antes que Cristo fuese crucificado, porque era de la Semana Santa en que Cristo murió. Y entonces, luego el número 6, el último punto, quiero traer esto a su atención. Por tanto, en el versículo 54,
Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a la ciudad, una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces, no siempre tenemos que manifestar todo cuando estamos testificando y haciendo la obra de Dios. A veces hay un lugar para prudencia, no ser tan atrevido en cuanto a lo que hacemos. A veces es simplemente testificar y manifestar una oración. A veces simplemente decir a una persona en unas palabras suaves, a pesar de cómo él te grite y te critique, quiero que sepas que Cristo te ama y yo también. Yo recuerdo el papá de un pastor que estaba en nuestra iglesia en Mante. De hecho, él es el pastor ahora, hermano Pancho Chin. Entonces, yo recuerdo habiendo visitado a su papá muchas veces. Era un hombre bien alcohólico, totalmente vendido al alcohol. Yo le encontré muchas veces en borracho y le testifiqué y le visité fielmente 2 o 3 veces al mes. Eso sucedió por varios años. Y la última vez, antes de que él viniera al templo, porque no nos había venido al templo, yo simplemente me siguió abajo a la calle de su casucho en que él vivía, solamente una lonita con un resorte de cama y cartones encima. Entonces él entonces me siguió al carro porque yo me iba y yo simplemente le abracé y le dijo, quiero que sepas que Dios te ama y yo te amo también. Es todo lo que le dije. Y el siguiente domingo y por 3 meses él comenzó a frecuentar el templo. Y en 3 meses, un día cuando di la invitación, él pasó al frente, aceptó a Cristo como su Salvador. Ya está con el Señor, el papá de Pancho Chin. Me alegro de haber demostrado a él cuánto Cristo me amaba y traté de imitar este amor mío para con él. Hermanos, debemos ser prudentes en cómo testificamos, en cómo tratamos a los demás. Siempre hablarles con palabras de amor, diciéndoles que Cristo les ama. Entonces, hermanos, ahí lo dejamos hoy. La resurrección de Cristo, el que cree en mí, entonces tendrá la vida eterna y Cristo le resucitará en el último día. Amigo mío, si tú no conoces a Cristo y no tienes la seguridad de ir al cielo cuando tú mueras, quiero decirte que un día tú vas a encontrarte cara a cara con Dios como tu Salvador o como tu juez. Yo pido a Dios que sea como tu Salvador. Para que Él sea tu Salvador, tú tienes que creer en Él ahora en esta vida. Y ahora tienes la oportunidad. Tú dices, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le voy a decir simplemente, primero reconocer que tú eres un pecador. Cristo murió por tus pecados. Y Él no pagó por los pecados que cometerás. Él pagó por ellos, pero Él pagó por todos los pecados, desde el principio de la creación hasta el futuro de todo ser humano que nace aquí sobre la tierra. Y entre ellos, por cuales Él fue sacrificado, Él murió por ti, haciendo remisión, siendo la propiciación por tus pecados. Pero la Biblia dice, Él resucitó. Y Él dice, porque yo resucité, también vosotros resucitarán.
hablando de los que confían en Cristo. Lo único que tienes que hacer es reconocer que tú eres un pecador, que Cristo murió por ti, derramó su sangre en la cruz de Calvario como la propiciación de tus pecados, y decirle: Señor, entra en mi corazón, creo en ti como mi Salvador, te acepto. Y si tú haces esto, Él dice: todo aquel que en mí cree tiene vida eterna. Espero que hagas esa decisión hoy. Que Dios les bendiga y hasta la próxima lección.